show del verano. Es momento de hablar de biodecodificación. Hola Romina Riol, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Pepe, y a la producción también del show del verano. ¿Cómo están? Buen día. ¿Qué tema para hoy? Bueno, hoy estábamos hablando, ya habíamos empezado a hablar de biodecodificación. La vez pasada, muy acertadamente, habían preguntado desde el programa si las emociones y las enfermedades estaban relacionadas, tanto las emociones, los pensamientos, lo que a uno le pasa por la psiquis, si estaba relacionado con las manifestaciones físicas, con los síntomas o con alguna respuesta biológica. Y bueno, habíamos asociado, también habíamos hablado de una especie de tabla o código con el que podíamos relacionar lo que era la psiquis con la biología. Vimos que las emociones pueden producir respuestas en base a las funciones de los tejidos, porque el organismo, a través del cerebro automático, busca resolver una emoción o un pensamiento conflictivo, estresante, busca resolver el cuerpo a través de sus funciones, siguiendo una lógica biológica. Entonces, en base a eso es que aparecen las enfermedades, los síntomas, los cambios en el cuerpo. Hablando de esta tabla o código que utilizamos para decodificar justamente, me gustaría contarles la historia de cómo surge esta disciplina a través de la historia de el doctor Hammer, que era un médico oncólogo que se dedicaba justamente a tratar el cáncer, y él, luego de un hecho muy conflictivo, estresante, abrupto, sorpresivo, que fue el fallecimiento de una forma accidentada de su hijo, él presenta luego un cáncer en los testículos. Él, sabiendo, este médico oncólogo dedicado al cáncer, muy prestigioso de la época, sabiendo de que sus factores de riesgo, él no fumaba, se alimentaba bien, tenía una vida saludable, no podía entender por qué apareció esta manifestación, este cáncer de testículos en él, y empezó a relacionar junto con sus pacientes. Vio que antes del cáncer había habido en todos sus pacientes un evento muy fuerte, traumatizante de alguna manera, que se relacionaba con el cáncer, y empezó a estudiar qué tejidos, cómo el cuerpo reaccionaba ante diferentes tonalidades de emociones o de eventos estresantes. Y así fue que, junto con varios colaboradores, médicos, psiquiatras, durante el paso de los años, juntaron testimonios, miles de casos, y se termina formando esta tabla o código que nos permite ahora poder relacionar la respuesta biológica, el síntoma o la enfermedad o el bloqueo emocional, nos permite asociarlo a una emoción o un pensamiento que nos está estresando. Entonces, de esta manera podemos abordar este conflicto psíquico o del pensamiento que nos está generando un cambio en el cuerpo, y como consecuencia secundaria también terminar mejorando nuestra calidad de vida, porque resolvemos conflictos que estaban guardados, porque las emociones y los pensamientos, en realidad, muchas cosas a veces ni siquiera nos hemos parado a pensar, a decir por qué pienso esto, por qué quiero esto. Es una herramienta además de sanación, de curación, porque apagamos la alarma psíquica para que el cuerpo no produzca una respuesta. Además nos permite conocernos a nosotros mismos, ver qué es lo que estamos pensando, por qué nos estamos estresando, porque las emociones y los pensamientos están determinados por varios factores, tanto sociales, culturales. Pensamos y creemos algo que no pensaríamos y creeríamos lo mismo si hubiéramos nacido en Irán, o si hubiéramos nacido en África, en una tribu en medio aislado de la civilización occidental que conocemos. También la educación, el sistema educativo, la crianza, la familia, y además de la vivencia propia que también moldea nuestras emociones y pensamientos, tenemos una información en nuestras células, en el ADN, que son moléculas
que se transmiten de padres a hijos en el momento de la concepción y que llevan información también de cómo sobrevivir, de cómo adaptarse al medio en base a el aprendizaje que de las especies durante todas las veces que se reprodujeron y formaron una nueva célula, se va heredando también el ADN con su información. Esa información Entonces, genética es la que condicionaría nuestra salud física. y en realidad tenemos la emoción y el pensamiento condicionan nuestra reacción física, y la emoción y el pensamiento están determinados por el ADN, por la educación, por la familia, por lo social y lo cultural. Y en el ADN entramos en las creencias y vivencias familiares de las personas de quien uno desciende. Entonces, en realidad sería eso, no solo el ADN, sino también la vivencia propia, lo que uno aprendió y el entorno que también moldea nuestra forma de pensar, nuestras vivencias moldean nuestra forma de pensar y por ende luego de sentir o de tener emociones. Romy, por defecto de alguna o por virtud de alguna película que apareció y puso este tema muy de moda en la conversación de distintos grupos sociales, que hablaban de la decodificación y hablaban también de algunas formas de tratamiento, de recoger información en el pasado, en la historia de las personas, de la familia, para tratar de solucionar viejas heridas que no siempre nos pertenecen por la historia familiar, pero no por cuestiones personales. ¿Eso es así de real o hay algo de imaginación de arte fílmico? La verdad que lo has descrito muy bien, es muy real, muy real, porque nosotros en el ADN tenemos esa información de nuestros ancestros, entonces hay parte inconsciente que no sabemos y hay parte automática también que reaccionamos sin pensar. Entonces nosotros en la terapia de biodecodificación, además de ver la historia personal, de la historia de vida del paciente, con todo esto que hablamos, lo social, cultural, la educación y las vivencias, sobre todo en la primera infancia, hasta los 7 años, que es muy determinante, también vemos lo que es el momento de la gestación, del embarazo de la madre, de la concepción, la intención, por qué viene ese hijo a la familia, y a su vez, sí, del pasado, porque como vos bien comentaste, hay historias que uno dice, ay, qué loco, esto se repite, no puede ser, parece ficción, como decías vos, parece un adorno de cine, pero en realidad es información que está guardada en el ADN, en la memoria celular, y en la conciencia familiar también. La frase famosa, la historia se repite, de madres a hijas, abuelas, a nietos, ¿es tan así? Y por algo para mí se ha hecho famosa y sí, es muy así. El tema es que no repetimos exactamente toda la historia, si no seríamos todos calcos. Hay combinaciones, madre, padre, célula, vivencias, ancestros, fechas de nacimiento, personalidades, formas de ser. Hay cosas que determinan que uno tenga más afinidad con algunas personas, aunque sea inconsciente. No hablo de llevarse bien, sino de una afinidad biológica que hace que uno exprese más, yo me parezco a esta tía, más que a mi abuela, o más que a mi... Entonces, sí hay repeticiones, porque hay afinidades. El sistema familiar, como bien lo dice, es un sistema, son varias personas buscando la supervivencia de ese clan. Entonces, hay cosas no resueltas que no son compatibles para la salud, que van a seguir repitiéndose hasta que en algún momento esa especie o esa familia mute, es decir, cambie, evolucione, para no seguir repitiendo lo mismo. No es que se repita para aprender, sino que es algo no aprendido, que se repite hasta que alguien aprende. La última pregunta y te dejo en paz. ¿Es revertible estos cuadros de situación? ¿Se puede modificar el futuro, no sé, amigándose o tratando el pasado? Eso es lo mejor de todo esto. Me encanta esa pregunta porque, claro, uno habla de estas cosas que son determinantes, pero en realidad se puede cambiar porque es un ida y vuelta. La emoción, la conducta, las acciones también pueden modificar nuestra biología y nuestra forma de reaccionar.
Y por eso es que en la terapia justamente buscamos esa información y buscamos el conflicto y la emoción, todo lo que es mente, y a través de la mente utilizamos la neuroplasticidad para modificar, para desbloquear, para liberar, para tomar conciencia de eso que estaba atado, trabado y que no estaba funcionando correctamente. Así que sí, es reversible porque los pensamientos son moldeables y las emociones también. Y así terminamos actuando sobre el ADN y sobre nuestra propia forma de desenvolvernos en la vida. Impecable, Romina, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un hermoso día. La semana que viene nos encontramos de nuevo. Romina Con mucho Riol. gusto. Romina Riol, 3834 28 33 88. 428 33 88. Valle Viejo, la radio que está en el corazón de la gente. Vení a conocer el showroom de Supermat y viví una experiencia en la